Paz y bien a todos. Tenemos el tema de elementos de un vector y vamos a iniciar definiendo qué es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado y que nos sirve para representar magnitudes físicas a través de una recta, de una semirrecta. En este caso tenemos un vector de imagen. Este vector tiene un punto A y tiene un punto B. El punto A representa el origen del vector y el punto B representa el extremo del vector. Entonces, llamamos a esto un vector AB. Entonces, tenemos el vector AB. Ahora, los vectores tienen características, el cual se definen con los elementos de los vectores. ¿Cuáles son los elementos del vector? El módulo. El módulo representa el tamaño que tiene el vector o la intensidad o también la magnitud, el valor o la medida. Hay diferentes formas de llamar a un vector. Nosotros consideramos como el tamaño del vector, o sea, el tamaño K. El valor de K puede ser una constante, puede ser un número con su respectiva unidad. La dirección es la inclinación que tiene el vector. En este caso, este vector está inclinado respecto a esta línea de acción. Por lo tanto, esa inclinación representa una dirección que tiene el vector. También lo determinan como la pendiente la pendiente que tiene el vector. Para nosotros lo vamos a trabajar con el ángulo de inclinación. Entonces, el otro elemento sería el sentido. Este vector se define su sentido a través de esta cabeza de flecha. Si nosotros cambiamos la cabeza de flecha, como estamos mostrando en este vector de color azul, su sentido es totalmente diferente y opuesto al vector AB. Este vector, en esta línea de acción, tiene un inicio o un origen en el punto B y un fin en el punto A. Por lo tanto, este vector se lee como vector de A hacia B. Es un vector opuesto. Vamos a trabajar los elementos del vector y vamos a definirlos. El módulo, la dirección y el sentido. Para el caso del módulo, cuando queremos determinar el módulo de un vector, de un solo vector, ojo, vamos a tener en cuenta dos puntos importantes. Si es que el vector inicia en el origen o si no inicia en el origen. Si inicia en el origen, vamos a utilizar esta ecuación. Si no inicia en el origen, vamos a utilizar esta otra ecuación. Tenerlo presente. En el caso de la dirección se va a presentar lo mismo. Si inicia en el origen, vamos a utilizar la tangente. Recuerden que la dirección está dada por la pendiente y nosotros vamos a tratar de calcular el valor del ángulo. Y cuando el vector no inicia en el origen, vamos a utilizar esta otra ecuación. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a pasar a un ejemplo donde se puede mostrar la aplicación. Ejemplo, y ahí está el vector que desarrollamos esto. Nos dan el vector A con el punto menos 4,3. Este vector inicia en el origen, porque no nos muestran el otro punto B. Entonces inicia en el origen y llega hasta el punto menos 4,3. Y el vector sería el vector OA, o del origen hacia A. Yo recomiendo que se grafique para que se pueda entender de forma clara y relacionar entre el valor que obtengo de magnitud y dirección con la imagen que tengo. Entonces, para graficar, nosotros
ya determinamos un plano cartesiano aproximado para estos valores, donde el valor -4, donde el dato -4 representa o se va a representar en el eje X y el dato -3, la componente -3, se va a representar en el eje Y positivo. Lo representamos aproximadamente, por aquí. Ahí está, -4 y también el 3. Luego trazamos las paralelas en dichos puntos para cada eje. Y una vez hecho esto, la intersección de estas dos componentes me indica el punto final a donde debe llegar el vector A. Y ahí estaríamos trazando el vector A. Este vector tiene de nombre vector OA o simplemente vector A. Una vez hecho esto, vamos a calcular o a determinar el módulo de este vector. Tendríamos que utilizar esta fórmula o esta ecuación porque inicia en el origen y solamente tendríamos que reemplazar los valores. No olvidemos que cuando un número está elevado al cuadrado o a un ahí están los valores teniendo un módulo de 5. El módulo de este vector es entonces 5. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de este vector, la medida de este vector, la magnitud de este vector es de 5 unidades. Nosotros vamos a trabajar con unidades simplemente. 5 unidades tiene este vector. Si nosotros llegaríamos a medirlo, debería ser 5 unidades de acuerdo a la escala que estamos trabajando. Ahora vamos a proceder a calcular la dirección a través de la tangente. Hemos reemplazado ya el valor de Y y el valor de X. El valor de Y que es 3 y el valor de X que es -4. Al reemplazar esto, nosotros vamos a utilizar, porque la intención es hallar el ángulo, vamos a utilizar la función inversa de la tangente, que sería la arcotangente. Despejado el ángulo, sería la arcotangente de 3 sobre 4. Este valor fácilmente se puede encontrar en la calculadora científica y tendríamos que reemplazar o los botoncitos de la calculadora que vas a utilizar sería Shift, Tan e ingresar las fracciones y obtenemos el resultado de -37. Alguien dirá, ¿y por qué sale -37? ¿O qué representa el valor -37? Recordemos que un reloj cuando gira tiene un sentido, se conoce como un sentido horario, el que estoy mostrando con el punterito. Este sentido horario para los ángulos representa un sentido negativo. O sea, o convencionalmente es menos el ángulo. Y cuando gira en sentido horario, se considera como un ángulo positivo. Eso indica que este valor negativo, convencionalmente, está girando en forma horaria. ¿Cómo se ubican los ángulos? Por eso está nuestra gráfica. Siempre lo vamos a ubicar a estos ángulos que obtenemos con la calculadora, vamos a ubicarlo sobre o a partir del eje X. En este caso, el ángulo estaría partiendo del semieje negativo X hacia el vector. Hacia el vector porque es un ángulo negativo y sería horario. Entonces, ahí está y colocaríamos el ángulo. ¿Y por qué acá ya no tiene el valor negativo? Porque ya hemos colocado el valor negativo, solo representa de dónde estamos midiendo. Con eso hemos concluido el primer ejercicio, determinando el valor del módulo, que es 5 unidades, y determinando el valor de la pendiente que tiene el vector. Vamos a un ejemplo número 2. En este ejemplo, vamos a determinar lo mismo, el módulo y dirección,
de un vector que va desde A hasta B. O sea, ya no inicia en el origen. Su origen de este vector es el punto A, que es menos 2 menos 4, y llega al extremo 4,4. Misma secuencia, vamos a tratar de graficar en este plano el vector. Iniciamos con los puntos del vector A. Recordemos una cosa antes de continuar, que este punto A tiene a las ordenadas, a los componentes x1, y1. El punto B tendría a x2, que sería este valor 4, y2. Eso para ubicarnos en la fórmula que vamos a utilizar a continuación. Entonces ubicamos los puntos de A, que serían menos 2, como menos 4, que es donde inicia este vector. Ahí está, menos 2, menos 4. Y ubicamos el vector, el extremo del vector, que es 4,4. Ahí está ubicado ya. Ahora trazamos las paralelas para tener una referencia exacta de dónde debe partir el vector. Paralelas del primer punto, paralelas del segundo punto. Una vez que hemos hecho eso, sabemos exactamente dónde debemos dibujar este vector, que debe ir desde este punto menos 2, menos 4 hacia el punto 4,4. Y ahí está el vector. Este sería el vector que va de A hacia B, o sea, el vector AB. Ahí está, vector AB. Una vez que hemos hecho eso, pasamos a determinar cuál es el módulo de este vector. Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, donde x1 es menos 2, x2 es 4, ojo, 4, y1 es menos 4, y2 es 4. Reemplazando, ahí tenemos, y realizando los cálculos pertinentes, menos 6, menos 8, y tendríamos elevado al cuadrado, que siempre sale positivo, 36 más 64, que sale 100, y la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea, el módulo de este vector es 10, que indica que el tamaño de este vector, la medida de este vector es de 10 unidades. Ahora vamos a determinar la dirección. Nuevamente la tangente, y lo vamos a calcular con esta diferencia según la ecuación. Pero esta diferencia ya se resolvió. Mira, y1 menos y2 está resuelto acá como menos 8, por eso ya está reemplazado menos 8. x1 menos x2 ya está resuelto también aquí, por eso lo reemplazamos como menos 6. Para poder encontrar el ángulo, no se olviden que hay que despejar el valor de θ, que es el ángulo, en función de la inversa de la tangente. Y ahí está, con los mismos valores. Recuerden que esto se ingresa a una calculadora científica y obtenemos que la tangente, o que el ángulo, perdón, es de 53 grados y es positivo. Si es positivo, me está indicando que está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo ubicamos este ángulo si ya no está en el origen de coordenadas? El origen es el punto A, que es un punto aparte del origen, fuera del origen. Yo recomiendo que sobre el origen del vector, plano muy pequeño, podernos ubicar en este punto. Entonces, ahí está, de verde hemos trazado el punto y sobre esto debemos trazar el vector. Como es positivo, el vector debe ir de este eje positivo X hacia el vector y sería en forma antihoraria. Ahí está, y colocamos el vector. Con esto hemos terminado de calcular y ubicar el ángulo en el vector. Entonces, tenemos el módulo, que es 10 unidades, y el ángulo, que es 10 unidades. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.